En el siguiente ejercicio nos piden calcular la corriente ID o bias current del transistor M1 de la figura 6.23. Tenemos que asumir que el producto de la movilidad de los portadores por la capacitancia de óxido, que sería Cox, es igual a 100 microamperes sobre volt cuadrado y que hay un voltaje threshold o voltaje umbral de 0.4 volts. Como inciso B, tenemos que averiguar qué pasa si el voltaje de compuerta incrementa 10 milivolts y cuál es el cambio en el voltaje en el drain. Recordando lo que hemos visto hasta ahorita de la física del transistor MOS, esta terminal va a ser el drain, Vx, esta va a ser el gate y esta va a ser el source, ¿no? Entonces ahí podríamos tener tres voltajes: voltaje de gate, voltaje de drain, que en este caso lo llaman Vx, y el voltaje Vs. Algo importante en los transistores MOS es que, por ejemplo, no existe corriente en el gate, es decir, esta corriente es igual a 0. Si no existe corriente en el gate, significa que la corriente ID debe ser igual a la corriente de source. No hay otra manera en la que la corriente fluya. Esto de que la corriente en el gate es 0 es debido a que en el transistor la compuerta tiene una alta resistencia o alta impedancia. Entonces es importante notar que aquí la corriente bias o la corriente de polarización, vamos a decirlo así, se refiere a la corriente ID, puesto que la corriente de gate no existe o siempre se toma como 0 o muy baja. Entonces, para empezar este ejercicio, lo que nosotros podemos hacer primero es asumir la saturación. ¿Por qué asumimos saturación? Bueno, porque nosotros al asumir saturación podemos hacer uso de una de las fórmulas que hemos visto en el anterior video. Por ejemplo, que ID va a ser igual a 1 medio de μn Cox W sobre L Bgs menos Bth al cuadrado. Sin embargo, para que esto funcione, el transistor debe de estar encendido o debe de haber formado ya un canal. Entonces, la primera condición que se tiene que cumplir es que el Vgs sea mayor que el voltaje threshold, porque recordemos que el voltaje G de la compuerta debe de superar este voltaje para que se forme el canal. Entonces, Vgs no es nada más que Vg menos Vs, donde estos voltajes ya los dibujamos en el esquemático. Si notamos, Vg es igual a 1 volt y Vs es 0 volts, ¿sí? Entonces Vgs será 1 volt. Por lo tanto, yo sé que 1 volt sí es mayor a el 0.4, que es lo que nos dice que es el valor del voltaje threshold o el voltaje umbral. Entonces, de esta manera podemos decir que el transistor M1 está encendido. Una vez hecho esto, podemos empezar por asumir que está en saturación, como ya le dije previamente, y aplicar esta fórmula. Simplemente tendríamos que decir que la corriente de drain va a ser igual a 0.5 μn Cox, ya no los del problema, nos dice que son 100 microamperes sobre volt cuadrado. W sobre L también lo tenemos, está en el esquemático, entonces sabemos que es 2 sobre 0.18. Y esto por Vgs menos Vth. Vgs ya dijimos que es 1 volt y Vth es 0.4. Entonces simplemente lo tendremos así, al cuadrado. Realizando estos cálculos nos queda que la corriente es igual a 200 microamperes. Ahora es importante, ya que este resultado lo estamos determinando a partir de una hipótesis, es decir, lo estamos determinando a partir de que pensamos o estamos asumiendo que el transistor está en saturación. Nosotros ahora tenemos que verificar que el transistor sí está en saturación para que esto se cumpla. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, yo ya sé que la condición para que esté en saturación es que el BDS sea mayor a Vgs menos Vth, recordando también, importante, que esto es el voltaje de overdrive, ¿sí? Entonces,
BDS será BX menos BS, debe de ser mayor a BGS menos BTH. BGS lo conocemos, pues es BG menos BS, quedamos que era 1 volt. Y BTH también lo conocemos, es 0.4. Significa que BDS debe ser mayor a 0.6. BX no lo conocemos y BS es 0 simplemente. Entonces, en este caso tendremos VX debe ser mayor a 0.6. ¿Cómo encontramos VX? Bueno, pues tenemos una resistencia, tenemos 2 voltajes y tenemos la corriente. Entonces, en esta parte del circuito lo que nosotros podemos aplicar es simplemente ley de Ohm, donde tendremos que el voltaje de la resistencia, que en este caso será la diferencia de sus voltajes, VDD menos VX, que es el que buscamos, será igual a la resistencia RD por la corriente. VDD es 1.8 volts menos VX, que no lo conozco, y esto será igual a RD, que será 5 kilos, por ID, que es la que acabamos de calcular, será 200 microamperes. De esta forma despejamos 1.8 menos 5 kilos por 200 micros, y esto será igual a VX. Haciendo estos cálculos nos queda que Vx es igual a 0.8 volts. Entonces, regresando a nuestra condición inicial, pues encontramos que 0.8 volts sí es mayor a 0.6. Por lo tanto, nuestra primera idea de que estaba en saturación el transistor M1 es correcta. Entonces podemos decir que la corriente de este transistor sí es 200 microamperes. Ahora, para el caso B, que aquí tenemos el inciso B, nosotros lo que tenemos que hacer es ver qué pasa, cuál es el cambio en este voltaje Vx si el voltaje de compuerta Vg incrementa 10 milivolts. Entonces, si Vg en un principio era 1 volt e incrementó 10 milivolts, significa que el nuevo valor de Vg será 1.01 volts. ¿Sí? Si no sabemos de dónde sale esto, pues hacer la operación de 1 más 10 por 10 a la menos 3, porque recordemos que el prefijo mili es 1 por 10 a la menos 3, entonces 10 mili será 10 por 10 a la menos 3. Nosotros vamos a decir que el transistor sigue en saturación, ¿no? Vamos a asumir eso. Entonces, asumiendo esto, yo ya sé que la corriente del transistor será 1 medio de μn Cox W sobre L, y todo esto por un voltaje de overdrive al cuadrado, donde recordemos que el voltaje de overdrive simplemente es VGS menos VTH. Sin embargo, aquí, aunque todo esto permanece igual, μn Cox W sobre L, el voltaje VGS sí cambió, porque ahora VG es 1.01. Entonces, de hecho, esto será 1.01 menos 0.4 al cuadrado. Todos los demás términos son iguales, entonces podemos calcular esta corriente ID como 206.72 microamperes. Entonces, nuevamente ya tenemos una corriente y nosotros tenemos que ver el cambio en el voltaje del drain. Entonces, aplicamos igual ley de Ohm, sería el voltaje positivo de la resistencia menos su voltaje negativo. Esto sería igual a RD por ID. Entonces, será 1.8 menos 5K, que multiplica a 206.72 microamperes. Y esto sería igual a Vx. Resolviendo para Vx nos queda un valor de 0.7664 volts. Recordando que la condición para que este transistor esté en saturación es que Vx debe de ser mayor a VGS menos VTH. Entonces Vx en este caso es 0.7664 volts, debe de ser mayor a 1.01 menos 0.4. Entonces 0.7664 volts debe de ser mayor a 0.61, y como esto es cierto, entonces el transistor está en saturación todavía, aún con el incremento de Vg. Y de esta manera concluimos este primer ejercicio de circuitos con transistores.